Imagínate por un momento caminar por las arenas de Saqqara y tropezar con una puerta que jamás debía ser abierta sellada hace más de 4000 años para proteger secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto. Esta no es una historia más de tumbas perdidas o tesoros enterrados. Esto es mucho más perturbador. En las profundidades de la necrópolis más antigua de Egipto, los arqueólogos han desenterrado algo que desafía toda lógica. Una imponente falsa puerta de granito rosa que pertenecía a un príncipe cuyo nombre había sido borrado intencionalmente de la historia oficial. El príncipe Wesser-F-Ra de la quinta dinastía no aparece en ninguna lista real conocida. Su existencia había sido completamente eliminada de los registros oficiales, como si alguien hubiera querido que el mundo olvidara para siempre que este hombre había existido. Pero las piedras no mienten, y esta puerta monumental grita su nombre a los 4 vientos desde hace milenios. ¿Qué había hecho este príncipe para merecer tal castigo? ¿Por qué alguien se tomó la molestia de sellar su puerta al más allá de una manera tan definitiva? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué usaron técnicas de sellado que nunca antes habíamos visto en el antiguo Egipto? Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero necesitamos comprender qué es exactamente una falsa puerta y por qué su hallazgo ha revolucionado todo lo que sabíamos sobre la quinta dinastía egipcia. Las falsas puertas eran elementos arquitectónicos fundamentales en las tumbas del antiguo Egipto. No eran simples decoraciones, sino portales místicos que permitían al difunto viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estas puertas servían como puntos de conexión donde los familiares podían dejar ofrendas y comunicarse con sus ancestros fallecidos. Pero la falsa puerta del príncipe Wesser-F-Ra rompe todos los moldes conocidos. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta estructura fue construida con un tipo de granito rosa que no se encuentra en las canteras tradicionales egipcias. El granito utilizado presenta una composición mineral única que ha desconcertado a los geólogos. Su tonalidad rosácea no es resultado de la oxidación natural que esperaríamos encontrar después de tantos milenios, sino que parece haber sido intencionalmente seleccionado por sus propiedades específicas. Este material habría requerido un transporte extraordinariamente complejo desde canteras ubicadas a cientos de kilómetros de distancia. Pero lo que realmente ha dejado perplejos a los expertos no es el material en sí, sino la forma en que fue sellada la puerta. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado un sistema de sellado que incorpora elementos jamás vistos en la arquitectura funeraria egipcia. La puerta presenta múltiples capas de sellado que van más allá de lo puramente ceremonial. Hay evidencias de que se utilizaron metales fundidos, resinas especiales e incluso lo que parecen ser amuletos protectores incrustados directamente en la estructura de granito. Es como si quien quiera que selló esta puerta quisiera asegurarse de que permaneciera cerrada para toda la eternidad. Los jeroglíficos grabados en la superficie de la puerta cuentan una historia fragmentaria pero fascinante. El nombre del príncipe Wesser-F-Ra aparece repetidamente, pero siempre acompañado de símbolos que tradicionalmente se asociaban con el destierro o la maldición. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que este príncipe pudo haber sido víctima de una damnatio memoriae, un castigo que implicaba la eliminación sistemática de cualquier rastro de su existencia. La quinta dinastía egipcia, que gobernó aproximadamente entre los años 2494 y 2345 a.C., fue una época de gran esplendor arquitectónico y religioso. Durante este periodo se construyeron algunas de las pirámides más impresionantes de Saqqara y se desarrollaron muchas de las tradiciones funerarias que definirían la cultura egipcia durante milenios. Sin embargo, los registros oficiales de esta dinastía presentan lagunas extrañas, periodos donde la cronología parece saltar años enteros sin explicación aparente. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estas lagunas podrían corresponder precisamente a los años en que el príncipe Wesser-F-Ra habría tenido algún tipo de protagonismo político o religioso. Lo que hace aún más intrigante este descubrimiento es el contexto arqueológico en el que se encontró la puerta. No formaba parte de una tumba tradicional, sino que había sido enterrada de forma aislada, como si hubiera sido trasladada desde su ubicación original y sepultada en secreto. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este enterramiento secundario ocurrió décadas, posiblemente siglos después de la muerte del príncipe.
Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la puerta pudo haber permanecido en su ubicación original durante un periodo considerable antes de ser removida y reenterrada en el lugar donde fue encontrada. Esto sugiere que hubo al menos dos momentos históricos distintos en los que alguien consideró necesario ocultar la existencia de este príncipe. El análisis detallado de los jeroglíficos ha revelado información aún más perturbadora. Entre los textos grabados en la puerta aparecen referencias a prácticas religiosas que no encajan con el culto oficial de la Quinta Dinastía. Se mencionan rituales relacionados con deidades menores, cultos que tradicionalmente se asociaban con regiones específicas del Alto Egipto y que raramente aparecían en contextos funerarios reales. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que el príncipe Weser-F-Ra estuviera involucrado en algún tipo de reforma religiosa o movimiento político que amenazaba la estabilidad del reino. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que durante la Quinta Dinastía hubo tensiones entre diferentes facciones de la corte real, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Lo que sí sabemos con certeza es que el proceso de construcción y sellado de esta puerta requirió recursos considerables y la participación de artesanos altamente especializados. El nivel de detalle en los grabados y la precisión de las técnicas de sellado indican que este no fue un castigo improvisado, sino una operación cuidadosamente planificada que involucró a las más altas esferas del poder egipcio. El granito rosa utilizado en la construcción presenta marcas de herramientas que sugieren técnicas de tallado extraordinariamente avanzadas. Algunos de estos cortes muestran una precisión que desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de la época. Las superficies están pulidas hasta alcanzar un grado de perfección que rivalizaría con las mejores obras de arte de dinastías posteriores. Pero quizás el aspecto más inquietante de todo este descubrimiento son los restos orgánicos encontrados en las inmediaciones de la puerta. Análisis forenses han identificado fragmentos de material que parecen corresponder a ofrendas rituales, pero su composición química presenta anomalías que han desconcertado a los especialistas. Estas muestras orgánicas contienen compuestos químicos que no deberían existir de forma natural en el suelo egipcio. Los laboratorios que han analizado estos restos han encontrado trazas de sustancias que parecen haber sido importadas desde regiones tan lejanas como las montañas del Líbano o incluso más allá. Esto sugiere que los rituales de sellado de esta puerta involucraron materiales extremadamente valiosos y difíciles de obtener en aquella época, pero la historia se vuelve aún más extraña cuando examinamos las evidencias físicas del propio sellado. Los arqueólogos han documentado que la puerta fue sellada no una, sino múltiples veces a lo largo de diferentes periodos históricos. Hay capas superpuestas de diferentes materiales de sellado, cada una aplicada con décadas o incluso siglos de diferencia. Es como si diferentes generaciones de gobernantes egipcios hubieran sentido la necesidad de reforzar continuamente el sello que mantenía cerrada la puerta de Weser-F-Ra. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que este patrón de sellado múltiple es completamente único en la arqueología egipcia. Nunca antes se había encontrado evidencia de que una tumba o estructura funeraria requiriera ser sellada repetidamente a lo largo de los siglos. Los textos jeroglíficos grabados en las diferentes capas de sellado cuentan una historia fascinante de miedo y superstición. En las inscripciones más antiguas, contemporáneas a la Quinta Dinastía, encontramos fórmulas tradicionales de protección y descanso eterno. Sin embargo, en las capas posteriores aparecen textos mucho más agresivos, verdaderas maldiciones dirigidas a mantener algo específico contenido dentro de la estructura. Una de las inscripciones más perturbadoras, datada aproximadamente 300 años después de la muerte del príncipe, hace referencia a los susurros que emergen en las noches sin luna, y a la necesidad de reforzar las barreras que contienen lo que no debe caminar entre los vivos. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas inscripciones posteriores fueron realizadas durante situaciones de emergencia, posiblemente como respuesta a eventos específicos que aterrorizaron a las autoridades de la época. El contexto histórico nos ayuda a entender por qué el caso de Weser-F-Ra generó tanto temor a lo largo de los siglos. Durante la Quinta Dinastía, Egipto experimentó una de sus épocas más prósperas, pero también uno de sus periodos de mayor inestabilidad política interna. Los faraones de esta época enfrentaban constantemente desafíos de nobles ambiciosos y sacerdotes que buscaban incrementar su influencia sobre el trono. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que Weser-F-Ra no era un príncipe cualquiera, sino que había desarrollado una influencia extraordinaria sobre ciertos sectores de la población egipcia.
aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre el alcance real de su poder. Las fuentes fragmentarias sugieren que había logrado crear una especie de culto personal que combinaba tradiciones religiosas oficiales con prácticas mucho más antiguas y primitivas. Lo que sabemos con certeza es que su desaparición de los registros oficiales no fue gradual, sino abrupta y total. De un día para otro, todos los documentos que mencionaban su nombre fueron destruidos o modificados, sus estatuas fueron derribadas, sus inscripciones fueron martilladas hasta hacerlas irreconocibles, y cualquier evidencia de su existencia fue sistemáticamente eliminada de templos, palacios y registros administrativos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este proceso de eliminación requirió una coordinación masiva y recursos considerables. No estamos hablando de la simple eliminación de un noble caído en desgracia, sino de una operación de Estado que involucró a centenares de escribas, artesanos y funcionarios trabajando durante meses para borrar cualquier rastro de la existencia del príncipe. Pero los antiguos egipcios cometieron un error crucial. Se centraron tanto en eliminar las referencias escritas y las representaciones artísticas que pasaron por alto la importancia arqueológica de la propia puerta funeraria. O quizás, considerando las múltiples capas de sellado que hemos encontrado, sí eran conscientes de su importancia, pero consideraron que sellarla era más seguro que destruirla completamente. Los análisis más recientes han revelado detalles aún más inquietantes sobre la construcción de esta puerta. El granito rosa no solo fue importado desde canteras lejanas, sino que fue trabajado utilizando técnicas que no encontramos en ninguna otra estructura de la Quinta Dinastía. Las herramientas utilizadas para dar forma a la piedra dejaron marcas que sugieren el uso de instrumentos extremadamente sofisticados, posiblemente fabricados específicamente para este proyecto. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la construcción de esta puerta pudo haber requerido la colaboración de artesanos de diferentes regiones del mundo antiguo. Hay evidencias de técnicas de tallado que se asocian tradicionalmente con cultivos de Mesopotamia y Asia Menor, regiones con las que Egipto mantenía contactos comerciales limitados durante la Quinta Dinastía. Esto plantea interrogantes fascinantes sobre el verdadero alcance de la influencia de Weser-F-Ra. Si efectivamente logró organizar un proyecto de construcción que involucró artesanos extranjeros y materiales importados desde regiones lejanas, su poder debió haber sido mucho mayor de lo que sugieren los fragmentos de registros oficiales que han sobrevivido. Pero tal vez el aspecto más perturbador de todo este descubrimiento no son las técnicas de construcción ni los materiales exóticos utilizados, sino lo que los arqueólogos han encontrado en el interior de la estructura sellada. Después de meses de preparación y utilizando las técnicas más avanzadas de arqueología no invasiva, los investigadores lograron crear pequeñas aberturas que permitieron introducir cámaras de fibra óptica en el interior de la puerta. Las primeras imágenes revelaron una cámara pequeña pero elaboradamente decorada, con paredes cubiertas de jeroglíficos que narran una versión completamente diferente de la historia oficial de la Quinta Dinastía. Según estos textos internos, Weser-F-Ra no fue simplemente un príncipe ambicioso, sino que había descubierto algo que amenazaba los fundamentos mismos del poder faraónico. Los jeroglíficos hablan de conocimientos que preceden a los primeros reyes y de secretos que los constructores de las grandes pirámides ocultaron en las piedras. Hay referencias a cámaras subterráneas debajo de las pirámides más famosas de Giza, cámaras que supuestamente contenían registros de una civilización anterior a los propios egipcios. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos textos como evidencia de que Weser-F-Ra había descubierto pruebas de una cultura avanzada que existió en el Valle del Nilo miles de años antes de la primera dinastía egipcia. Esta cultura habría poseído conocimientos tecnológicos y científicos que los egipcios posteriores adoptaron gradualmente, pero cuyo origen mantuvieron en secreto para preservar la legitimidad divina de los faraones. Las cámaras de fibra óptica también revelaron la presencia de objetos físicos dentro de la estructura sellada. Hay al menos 3 sarcófagos de tamaño reducido, posiblemente conteniendo textos o artefactos en lugar de restos humanos. Estos sarcófagos están fabricados en un material que los investigadores aún no han logrado identificar completamente, una sustancia que parece combinar propiedades de diferentes metales y minerales de una manera que desafía nuestra comprensión de la metalurgia antigua. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la apertura completa de la estructura sellada podría proporcionar información revolucionaria sobre el verdadero desarrollo de la civilización egipcia.
Sin embargo, las autoridades egipcias han decidido proceder con extrema cautela, conscientes de que este descubrimiento podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de una de las civilizaciones más estudiadas de la historia antigua. Mientras los arqueólogos continúan su trabajo meticuloso, el misterio de Weser-F-Ra sigue generando más preguntas que respuestas. Un príncipe borrado de la historia oficial. Una puerta sellada con técnicas desconocidas. Materiales importados desde regiones remotas y textos que sugieren la existencia de conocimientos antiguos que desafían todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. En las arenas de Saqqara, una puerta que jamás debía ser abierta, sigue guardando secretos que podrían reescribir los libros de historia. Y quizás, solo quizás, algunos secretos están destinados a permanecer enterrados para siempre. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de fibra óptica han revelado un detalle que ha hecho que los investigadores reconsideren completamente sus primeras conclusiones sobre Weser-F-Ra. En las paredes interiores de la cámara sellada, junto a los jeroglíficos que mencionan conocimientos ancestrales, aparecen símbolos que no pertenecen a ningún sistema de escritura egipcio conocido. Estos símbolos desconocidos están grabados con la misma precisión y profundidad que los jeroglíficos tradicionales, lo que indica que fueron realizados por los mismos artesanos y en la misma época. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que estos caracteres podrían representar un sistema de escritura completamente diferente, que coexistía con los jeroglíficos egipcios tradicionales. Los especialistas en escrituras antiguas han intentado descifrar estos símbolos durante meses, pero hasta ahora han resultado completamente impenetrables. No muestran similitudes con ninguna de las escrituras conocidas del mundo antiguo, desde la cuneiforme mesopotámica hasta los protojeroglíficos más primitivos del propio Egipto. Es como si Weser-F-Ra hubiera tenido acceso a un sistema de comunicación totalmente ajeno a su cultura. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los arqueólogos compararon estos símbolos misteriosos con otras inscripciones encontradas en yacimientos egipcios completamente diferentes. Durante las últimas 2 décadas, diversos equipos de excavación habían documentado la aparición esporádica de marcas similares en tumbas menores y estructuras secundarias de varias necrópolis, pero hasta ahora nadie había establecido la conexión. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado la presencia de estos símbolos enigmáticos en al menos 12 sitios arqueológicos diferentes, todos ellos correspondientes al periodo de la Quinta Dinastía. Esto sugiere que Weser-F-Ra no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno mucho más amplio que había pasado desapercibido durante décadas de investigación arqueológica. La distribución geográfica de estos hallazgos es especialmente reveladora. Los símbolos no aparecen de forma aleatoria, sino que siguen un patrón específico que conecta sitios arqueológicos ubicados a lo largo del Valle del Nilo, desde las cataratas del sur hasta el delta en el norte. Es como si existiera una red oculta de personas que compartían este conocimiento secreto y que operaban en paralelo a las estructuras oficiales del reino egipcio. Los análisis más detallados de las muestras de granito rosa han aportado información aún más desconcertante. Los geólogos han identificado inclusiones minerales microscópicas que no se corresponden con ninguna formación geológica conocida en el territorio egipcio. Estas partículas minerales presentan una estructura cristalina que sugiere que se formaron bajo condiciones de presión y temperatura que no existen de forma natural en la región del Nilo. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas inclusiones minerales podrían haber sido añadidas intencionalmente al granito durante el proceso de extracción o tallado. Esto implicaría un nivel de conocimiento geológico y mineralógico extraordinariamente avanzado para la época, muy superior a lo que tradicionalmente se atribuye a los antiguos egipcios. El análisis químico de estas inclusiones ha revelado la presencia de elementos que, aunque existen de forma natural en la corteza terrestre, son extremadamente raros y difíciles de extraer, utilizando las tecnologías disponibles en el tercer milenio antes de Cristo. Algunos de estos elementos solo se pueden obtener mediante procesos de refinado complejos que requieren temperaturas de fusión muy elevadas y técnicas de separación química sofisticadas. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que la presencia de estos elementos en el granito de la puerta de Weser-F-Ra podría indicar que los antiguos egipcios tenían acceso a conocimientos metalúrgicos mucho más avanzados de lo que se había asumido hasta ahora. Pero tal vez el descubrimiento más perturbador de todos llegó cuando los investigadores analizaron las capas de sellado más profundas de la puerta. Utilizando técnicas de datación por carbono 14 y análisis estratigráfico,
descubrieron que la capa de sellado más antigua no data de la quinta dinastía, como se había asumido inicialmente, sino que es varios siglos anterior. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta capa de sellado original podría datar de los últimos años de la cuarta dinastía, el periodo en que se construyeron las grandes pirámides de Giza. Esto significa que la puerta de Weser Efra ya había sido considerada lo suficientemente peligrosa como para requerir un sellado especial incluso antes de su propia muerte. La implicación de este descubrimiento es extraordinaria. La puerta no fue sellada como castigo después de la muerte del príncipe, sino que fue construida específicamente para contener algo que ya existía y que se consideraba una amenaza. Weser Efra no fue el origen del problema, sino más bien el guardián de algo mucho más antiguo y peligroso. Esta teoría se ve reforzada por el análisis de los textos jeroglíficos más antiguos grabados en el interior de la estructura. Estos textos, que datan claramente del periodo de construcción original, no hablan de Weser Efra como un príncipe rebelde o herético, sino como un protector de los secretos ancestrales y un guardián de lo que debe permanecer oculto. Los jeroglíficos más antiguos contienen referencias crípticas a la herencia de los que vinieron antes y a el conocimiento que precedió al primer faraón. Hay menciones específicas a cámaras subterráneas que contienen las verdaderas historias de los orígenes, cámaras que según estos textos se encuentran bajo los monumentos que tocan el cielo, una clara referencia a las pirámides. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos textos podrían ser evidencia de que los antiguos egipcios conservaron registros de culturas o civilizaciones anteriores que habían existido en la región del Nilo, mucho antes del establecimiento de la primera dinastía egipcia. Esto podría explicar algunos de los misterios tecnológicos de la construcción de las pirámides y el aparente salto súbito en las capacidades arquitectónicas y de ingeniería que se observa en los primeros periodos de la civilización egipcia. El equipo de investigación también ha descubierto evidencias físicas que respaldan esta hipótesis en las inmediaciones de la puerta sellada. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de herramientas y utensilios que presentan aleaciones metálicas desconocidas. Estos objetos han sido datados como contemporáneos a la construcción de la puerta, pero su composición química no se corresponde con ninguna de las técnicas metalúrgicas documentadas en el antiguo Egipto. Los análisis espectrográficos han revelado que estos fragmentos metálicos contienen proporciones de cobre, estaño y otros elementos que crean aleaciones con propiedades mecánicas superiores a las del bronce tradicional. Estas aleaciones habrían permitido la fabricación de herramientas más duraderas y precisas, lo que podría explicar la extraordinaria calidad del trabajo detallado observado en la puerta de granito. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que durante el periodo de las grandes pirámides existían gremios secretos de artesanos que poseían conocimientos técnicos guardados celosamente y transmitidos únicamente a iniciados seleccionados. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre la existencia real de estas organizaciones clandestinas, lo que sí está documentado es que la construcción de las grandes obras arquitectónicas egipcias requirió la coordinación de grupos de trabajadores especializados con habilidades técnicas extraordinariamente avanzadas. Los estudios de ingeniería moderna de las pirámides han demostrado que su construcción requirió conocimientos de matemáticas, física e ingeniería, que van más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a las civilizaciones de la Edad del Bronce. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los antiguos egipcios tuvieron contacto con culturas tecnológicamente más avanzadas, que compartieron conocimientos específicos antes de desaparecer o alejarse de la región del Nilo. Las excavaciones más recientes han proporcionado otra pieza del rompecabezas que hace que toda esta historia sea aún más fascinante. A apenas 50 metros de la puerta de Weser Efra, los arqueólogos han descubierto los restos de una estructura subterránea que había permanecido completamente oculta durante milenios. Esta estructura, que los investigadores han denominado provisionalmente el complejo auxiliar, parece haber funcionado como una especie de laboratorio o taller especializado. Las evidencias arqueológicas sugieren que en este lugar se llevaron a cabo actividades relacionadas con la metalurgia avanzada, el tallado de piedras preciosas y posiblemente incluso la preparación de sustancias químicas complejas. Los restos encontrados en el complejo auxiliar incluyen fragmentos de hornos de fundición capaces de alcanzar temperaturas muy superiores a las que se consideran típicas de la tecnología egipcia de la quinta dinastía. Hay evidencias de que estos hornos utilizaron combustibles especiales y técnicas de ventilación forzada, que habrían permitido procesos metalúrgicos mucho más sofisticados de lo que se creía posible en aquella época. Pero tal vez el hallazgo más extraordinario del complejo auxiliar son los restos de lo que parece haber sido una biblioteca especializada.
Los arqueólogos han recuperado cientos de fragmentos de papiros y tablillas que contienen textos técnicos relacionados con procedimientos de construcción, fórmulas químicas y diagramas arquitectónicos de una complejidad sorprendente. Estos documentos técnicos están escritos utilizando una combinación de jeroglíficos tradicionales y los mismos símbolos misteriosos encontrados en el interior de la puerta sellada. Esto confirma que existía efectivamente un sistema de conocimiento paralelo al oficial, un corpus de información técnica y científica que se mantenía en secreto y que se transmitía únicamente a individuos específicos como Weser F. Ra. Los textos recuperados contienen diagramas detallados de máquinas y dispositivos, cuya función aún no ha sido completamente comprendida por los investigadores modernos. Hay planos de sistemas de poleas complejos, mecanismos de precisión para el tallado de piedras y dispositivos que parecen estar diseñados para medir ángulos y distancias con una exactitud extraordinaria. Algunos de estos diagramas muestran dispositivos que incorporan principios físicos que tradicionalmente se atribuyen a periodos históricos mucho más tardíos. Hay evidencias de conocimiento sobre el comportamiento de los fluidos, la mecánica de los sólidos e incluso principios básicos de óptica, que no deberían haber estado disponibles para los ingenieros del tercer milenio antes de Cristo. El análisis de estos documentos técnicos ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de que Weser F. Ra no era simplemente un príncipe con ambiciones políticas, sino el líder de un grupo de individuos que habían heredado y preservado conocimientos científicos y técnicos de origen mucho más antiguo. Estos conocimientos habrían sido utilizados en la construcción de las grandes obras arquitectónicas egipcias, pero su origen se habría mantenido en secreto para preservar el mito de la inspiración divina de los faraones. La fecha exacta en que estos conocimientos llegaron a Egipto sigue siendo un misterio, pero las evidencias sugieren que su llegada precedió en varios siglos al establecimiento de la primera dinastía egipcia. Esto podría explicar el aparente salto tecnológico que se observa entre las culturas predinásticas del Valle del Nilo y las extraordinarias capacidades técnicas demostradas en la construcción de las primeras pirámides. Y aquí llegamos al aspecto más inquietante de todo este descubrimiento. Los últimos análisis de los sellos de la puerta han revelado que algunos de ellos fueron aplicados no hace miles de años, sino en épocas mucho más recientes. Las técnicas de datación más avanzadas han identificado materiales de sellado que datan de periodos ptolemaicos, romanos e incluso medievales islámicos. Esto significa que el secreto de Weser F. Ra y su puerta sellada no se perdió con el colapso del reino antiguo egipcio, sino que fue preservado y protegido por sucesivas autoridades durante más de 4000 años de historia. Generación tras generación, alguien ha considerado necesario mantener cerrada esa puerta, reforzando sus sellos y asegurándose de que lo que contiene permanezca oculto. La puerta de Weser F. Ra no es simplemente el vestigio de una disputa política de la quinta dinastía egipcia. Es la evidencia de un secreto tan profundo y perturbador que ha requerido protección continua durante milenios. Un secreto que aún hoy, en pleno siglo XXI, las autoridades egipcias consideran demasiado peligroso para ser revelado completamente al mundo.